Lo que vamos a presenciar hoy día va a ser la presentación del libro Obra Abrupto Final, exploraciones editoriales en torno al libro. Abrupto Final es una obra editorial experimental que recopila los finales de distintos libros de narrativa y ficción, organizándolas de manera caótica para crear un nuevo cuerpo literario único. Construido a partir de la fragmentación, el libro, impreso en risografía y en una edición limitada de 100 ejemplares, que tenemos algunos acá presentes, reflexiona sobre la naturaleza del libro como objeto, cuestionando la originalidad y continuidad de las obras literarias. Presenta su autor, el profesor Rodrigo Dueñas, académico del Departamento de Diseño. Gracias, Claudio, por la invitación. Sí, yo creo que vamos a aplicar un poco como hay gente circulando y generalmente como que esto de las charlas en las ferias como que le quita atención a las mismas ferias. Un poco formato podcast, ¿no? Es como un podcast en vivo que los que están vitrineando también podrán escuchar mi agradable voz y lo que conversaremos, que esperemos que sea del tono de la calidad de esta feria. Gracias a la invitación y siempre a la gestión de la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio de la FAU, ahí representada por Claudio Castro, que la verdad le han puesto muchas ganas y mucho trabajo a esta feria ya por 3 años seguidos. No es menor realizar una feria, mantenerla en el tiempo, y creo que precisamente cuando se mantiene en el tiempo, cuando ya tiene una periodicidad, es cuando empiezan a funcionar de manera mucho más atractivas, ¿no? La parrilla de charlas, de editoriales que hay está muy buena. Lamentablemente hoy día el clima no ha acompañado a la perfección, pero es un lindo día de lluvia para conversar de libros. O sea, qué mejor que leer bajo la lluvia, o con lluvia, porque bajo la lluvia se moja el libro, básicamente. Quería presentar este libro, esta publicación que se enmarca como dentro del libro de artista o libro obra, y podemos entrar a discutir inmediatamente qué entendemos por libro de artista o qué entendemos por libro obra, o libro de autor también se habla, ¿no? Como si los otros libros no tuvieran autores. Por lo tanto, yo prefiero llamarlo como una publicación de carácter experimental, una publicación que cuestiona precisamente el hecho del libro en su formato, en el formato un poco como lo conocemos tradicionalmente. Y ahí es como que hay que agarrarse de Ulises Carrión, y hay que agarrarse de esta idea de la nueva forma de hacer libros, en que el libro no solamente es un contenedor de un contenido, que puede ser una novela, que puede ser una reflexión teórica, que puede ser un ensayo, y que alguien escribe y que luego llega al formato libro, ¿no? Y eso es algo que habitualmente a mí me toca verlo en clases de pensar que el contenido muchas veces como que supera, y empezamos a discutir a quién pertenece el libro, ¿no? A quién pertenece en el sentido de que la literatura siempre ha considerado que el libro es su formato, es su cuerpo propio de la literatura, de los textos escritos. Sin embargo, yo digo que es del diseño. Es muy propio y es único del diseño, porque un manuscrito sin diseño no es un libro. No, el proceso de encuadernación, de producción, de edición de un libro es obra del diseño. Por lo tanto, como objeto, como este objeto perfecto, el libro es uno de los productos de diseño históricamente, creo, más perfectos. Siempre lo digo, casi tan perfecto como el clip, o aún más perfecto que el clip, como objeto de diseño. Partamos de Abrupto Final, que, como digo, es una publicación autoral y experimental. Es una idea que parte casi desde un chiste o desde inspiraciones muy random, desde inspiraciones que aparecen muy diagonalmente, y un libro que compila las últimas páginas de diversos libros y diversos textos de ficción, y la recopila de manera aleatoria. Básicamente es fotocopiar la última página de una novela, y eso parte
como toda idea, casi como un chiste, entre amigos, en que uno dice, uy, ¿qué pasaría si hacemos un libro de últimas páginas? Ay, no, pero es que serían puro spoiler y empieza todo. Pero llevemos eso a la realidad y terminamos como produciéndolo. Y claro, cuando uno se enfrenta y se enfrenta que gente también muy curiosa dice, uy, ¿sabéis qué es una buena idea? Yo lo compraría, yo lo tendría, me parece entretenido leer últimas páginas. Entonces de ahí empieza a tomar cuerpo la idea, ¿no? Empieza a transformarse y empieza también a fundamentarse. Y ahí lo primero que aparece es la idea del cadáver exquisito, ¿no? Un libro que a partir de últimas páginas, que sin un orden específico, son un cadáver exquisito que de alguna manera van formando una nueva novela. En la primera maquetación que yo hice, que fue como muy bruta, así como que agarré fotocopié los libros que tenía en la casa y lo empecé a armar, de repente me di cuenta que incluso habían como ciertas narrativas, cierto texto que podía tener continuidad, ¿no? De alguien que terminaba yendo a golpear la puerta de un departamento y ahí terminaba el libro. Y resulta que después encontré otro libro que lo que sucedía era alguien que iba a abrir una puerta. Entonces ahí empezaban como a hacer estos match, ¿no? Y aparecen entonces estos otros conceptos y que también es muy interesante pensar en el fenómeno de creación, también como eso, ¿no? Como un fenómeno de creación desde la obra, ¿no? La reflexión, no me senté nunca a pensar sobre qué podía pasar, sino que las cosas fueron pasando en la medida que las iba haciendo. Y eso significó que yo partí con la idea de cadáver exquisito y después alguien vino y me dijo, es como un remix. Y después alguien me dijo, no, es como un mashup, puede ser un collage. Y así, una baraja, un oráculo, y empezaron a aparecer palabras y empezaron a aparecer conceptos que yo no lo había visto inicialmente y que claro, efectivamente, o sea, funciona como una baraja, funciona como un mashup, funciona como con todas estas ideas que de alguna manera también vinculan a la copia, ¿no? Cuando hablamos del remix estamos hablando de agarrar pedazos, remezclarlo, ponerlo en un nuevo contexto y hacer una nueva obra, ¿no? Entonces, todo esto aparecía, pero siempre amarrado, abrazado al proceso de creación. Y del proceso de creación, entonces, empezaron a aparecer ideas, ¿no? Hay algo muy importante que no he dicho. Este libro, como idea, parte 2020, estamos en 2025, de haber partido a finales del 2023. Pero como objeto parte el 2024 gracias a la motivación y al auspicio del Foro de las Artes de la Universidad de Chile, quienes me encomiendan el desarrollo de una obra y esa obra yo la abracé, como dije, que sea de carácter editorial, que sea parte de este proceso. Y entonces, sin el apoyo del Foro de la Arte, esta obra no hubiera existido, o si hubiera existido, pero más penca o después, ¿no? Pero fue gracias a ello y se presentó en el Foro de la Arte el 2024. Entonces, a partir de la realización, en un proceso que yo llamo de producción reflexiva, que es un concepto que ocupaba Juan Guillermo Tejeda, en que vais produciendo y en la medida que vas produciendo vas reflexionando. En este proceso de producción reflexiva empezaron a aparecer conceptos asociados a la obra. Y en esta recopilación de últimas páginas entonces apareció la idea del fragmento. Y en el fragmento se me aparece un texto de Levi Strauss que dice que habla de aquel del bricoleur, ¿cachai? Bricoleur, le vamos a decir, no, mi francés no es tan bueno como para pronunciar correctamente esa palabra, pero el bricoleur. Dice que es aquel o aquella que al trabajar utiliza medios desviados, que opera no con materias primas, sino ya elaboradas, con fragmentos de obra, con sobras y trozos. Es aquel o aquella capaz de reciclar elementos y darles vida al ponerlos en marcha con un orden y sentidos distintos. O sea, casi como un upcycling, lo que está hablando Levi Strauss, ¿no? Anticipa el upcycling y es muy fuerte cuando lo leo y digo, esto es lo que estoy haciendo un bricoleur.
Y dice, frente al pensamiento domesticado y cultivado, el bricoleur desarrolla una ciencia que se manifiesta a través de un pensamiento no disciplinado, en estado salvaje. Y ahí me terminó de convencer y dije, sí, este soy yo, gracias. Porque, de alguna manera, los libros son disciplinados. Lo que hay hoy día expuesto es muy disciplinado. Se trata de sistematizar obras, se trata de sistematizar páginas, de darle un orden, ¿no? Y ahí es cuando nuevamente aparece Ulises Carrión, que dice, las páginas del libro no van a seguir siendo siempre iguales, sino que los libros son secuencias de momentos en que las páginas pueden ser distintas, ¿no? Y ahí es donde aparece entonces esta salvajitud, donde aparece esta idea de que no voy a trabajar el libro como una secuencia exactamente igual, sino que voy a ir mutando, va a ir teniendo un ritmo distinto, van a ser una copia de cosas, y va a tener este estado salvaje, lo cual me hizo tremendamente sentido. Entonces, desde ahí los fragmentos, el trabajar con fragmentos pasa a ser clave, ¿no? O el haber trabajado, en este caso, con fragmentos pasa a ser clave. Otra cosa que apareció también en las reflexiones posteriores a la obra es el uso de una técnica obsoleta, que es algo que en lo personal me encanta. Porque el Abrupto Final es un libro fotocopiado. Sí, bueno, finalmente se imprimió en risografía por una cuestión de economía, ¿no? De que la risografía nos permitía hacer un tiraje de 60 ejemplares. Pero fue todo realizado con una técnica bastante obsoleta, que es la fotocopia. ¿Quiénes sacan fotocopias? Igual hay varios estudiantes. ¿Sacan fotocopias para estudiar, por ejemplo? ¿No? Lange, ¿no? Sí, sacan fotocopias, ¿no? Allá atrás sí sacan fotocopias. ¿Cachai? Todavía persiste la fotocopia, ¿no? Pero ahora, cuando queremos un libro, ¿qué hacemos? ¿No? Le pedimos al profesor Perelli que lo descargue, porque tiene unos sitios escondidos, secretos, donde están todos los libros del mundo, y tenemos el PDF, ¿no? Con suerte imprimimos el PDF en la impresora de la casa. Pero la idea de la fotocopia, de cruzar, y de hecho todas las fotocopiadoras que estaban acá al frente desaparecieron, creo que queda una, ¿no? Creo que queda la que cruzando como hacia el metro, pero el que era el chino que estaba acá al frente y otras tantas que eran un clásico, desaparecen. Ya no se fotocopian las cosas, y nadie fotocopia los libros. Y también sucede que la fotocopia siempre ha sido mal mirada, porque pasa a ser un robo, un hurto, ¿no? Los libros fotocopiados es como el cassette pirata, ¿no? Es como que es condenado. Y si yo fotocopiara un libro de Overol hoy día, después vendría la Daniela y me diría, no, porque no creo, pero si fotocopiara un libro de Planeta, por ejemplo, probablemente me perseguirían, ¿no? Porque estoy violando derechos de autor, ¿no? Y ese robo, ese hurto, esa apropiación, nuevamente nos vincula al lado como más salvaje, ¿no? Pero, y aquí también aparecen otras reflexiones en torno a la copia. Cuando fotocopiamos, sobre todo, y con la fotocopiadora antigua, todo esto parte porque yo tengo una fotocopiadora en la casa que la tengo en la cocina, y que es mi pana, ¿cachai? Como que la ocupo todo el tiempo. Y la fotocopiadora deforma o transforma. Entonces, cuando ya tenemos un original que es fotocopiado, ya no es el original, no es exactamente igual, sino que adquiere un registro de un momento, con una técnica, con una luz específica, y ya no es lo mismo que era el anterior. De hecho, un original fotocopiado pierde en calidad de lectura, ¿no? Y es más difícil de leer. Y la tipografía se transforma, y si la ampliamos, la reducimos, aumentamos ese grado de deformación. Entonces se mancha, se arruga, se deforma, y se transforma entonces en una imagen nueva. Entonces, desde ahí ya no son páginas de libros, sino que son imágenes de páginas de libros, ¿no? Son momentos de páginas de libros o de libros, ¿no? Es muy cómoda porque te permite armar y desarmar, porque te permite ir fotocopiando, y es barata. Por lo tanto, si me equivocaba, no había ningún... O sea, un tóner de fotocopia lo tengo instalado hace más de un año y me costó 11 lucas, ¿no? Y seguimos, ¿no? Entonces es demasiado barata como para ir probando, ¿no? Como que solamente pienso en los árboles del mundo, la verdad. Pero bueno, entonces...
eso pasa. Yo capturo una imagen del libro, más que copiarlo exactamente. Y al capturar esta imagen del libro, el texto se vuelve imagen. Nuevamente, en esta idea de que las reflexiones aparecieron después de la obra creada, uno de los invitados al lanzamiento fue Guillermo Soto, quien es el director de la Academia Chilena de la Lengua, ni más ni menos. Alguien muy capo, muy interesante. Y él en su texto de presentación dijo: los libros son objetos en los que se puede disociar el contenido del continente, el cuerpo del espíritu, que es una idea que también tenemos todo el tiempo. Y dice, en Abrupto Final no ocurre esto. El contenido no puede darse de otro formato porque no existe disociación. No hay aquí dualismo posible. Se trata de una obra monista. Y claro, la imagen y el texto son una misma cosa, no se pueden disociar. No podemos agarrar el texto, copiarlo y pegar. No estamos copiando y pegando texto, sino que son retratos de libros. De alguna manera, es bonita esa idea. Esa no la primera vez que lo digo, me acaba de salir. Por favor, recuérdenmelo. Son retratos de libros. No son páginas sueltas, son retratos de libros que se están haciendo en la fotocopiadora y que terminan yendo a... Y claro, y más encima el retrato de un momento súper dramático, que es el final, ¿no? Entonces eso es muy es interesante de pensarlo. Otro concepto al cual apela Abrupto Final es a las formas de lectura. Que las formas de lectura también es un tema que a mí me ha interesado mucho en mi, como podríamos decir, en mi investigación académica. Y resulta que, a ver, el texto que está acá en la pantalla, que acá entro ya como en la parte como más personal, porque todo... Mi hermana específicamente también pertenece al mundo de los libros, y mi hermana es editora de Santillana, de una editorial formal, hace libros los libros con que estudian los niños, lo hace mi hermana, y tenemos un mundo, la verdad, familiar como en torno a los libros. Y yo le pedí a ella y este proyecto fue casi un homenaje a ella. El libro está hecho con la biblioteca de ella. Y resulta que ella escribió en la contratapa, ¿no? El texto que aparece en la contratapa lo escribió mi hermana. Y el texto que ella puso que dice: Abrupto Final puede leerse como una colección de aforismos, una antología de microcuentos o una novela, como una obra articulada o un modelo para armar. Cada lector decidirá qué encuentra al enlazar los fragmentos que lo componen y le imprimirá su propio ritmo, como en toda lectura, por lo demás. ¿Cómo leemos? ¿No? Hay gente que efectivamente agarra el libro y se va a la última página y la lee. Como recién lo comentaba, Daniela Poch de La Mano Ediciones, cuando lo vio dijo: este es el libro para los ansiosos, ¿no? Porque vaya a la última página, ¿no? Ahí te sale el final. En la película, cuando Harry conoce a Sally, Harry tiene una muy buena secuencia que él dice que necesita leer la última página por si se muere en el camino, ¿no? Si se muere mientras lo está leyendo y quiere saber el final, ¿no? ¿Cómo leemos, no? La lectura, muchas veces leemos quizás varios libros a la vez, ¿no? Hay gente que lee muchos libros a la vez. Y podemos, entonces esto también apela a esas formas de lectura. Apela de verdad a poder abrirlo en cualquier página y sorprenderte con un final, ¿no? Sorprenderte con un texto. Y la verdad, yo cuando lo armé, la verdad me demoré mucho. Es como no voy a contar ese chiste, pero... que el que compuso la canción para dormir no la podía terminar porque se quedaba dormido. Yo me distraía leyendo, entonces armaba una página y me ponía a leer y no terminaba nunca el libro porque me distraía leyendo los finales. Entonces, pero podía agarrarlo en cualquier parte este libro, podría consultarlo como un oráculo, ¿no? ¿Cómo me va a ir hoy día? Chuta, me salió Madame Bovary, ¿cachai? O sea, entonces como podéis preguntarle cualquier cosa. Y el libro en sí no tiene una intención literaria o novelesca, ¿no? Tiene una intención, la composición del libro es más bien estética. Al producirlo se separaron páginas izquierdas de derecha y se fueron buscando ciertas asociaciones y que estéticamente se viera bien la relación de el texto con la mancha negra que genera la fotocopia. Pero no hay mucho cuidado en eso. Sí hay ciertos como detallitos, como de buscar algunas
algunos diálogos entre las páginas, que hay como que son medios secretos para encontrarlo. Pero bueno, apela a las formas de lectura. Y lo otro, el quinto y último concepto con que nos encontramos, es el concepto de la biblioteca, ¿no? Como les decía, este libro fue hecho en base a la biblioteca de mi hermana, y fue muy bonito. Mi hermana Claudia, que es mi hermana mayor. Entonces, la Claudia tiene una biblioteca y es su mundo de lectura. Ella lee este tipo de libros, tiene unos clásicos, tiene cosas contemporáneas latinoamericanas, pero es su biblioteca. ¿Qué pasaría si cada uno hiciera su propio abrupto final con sus propias bibliotecas? Serían muy distintos, ¿no? Podríamos hacer un abrupto final de cómics, por ejemplo, si alguien tiene una biblioteca de cómics interesante. ¿Cómo será el abrupto final de la biblioteca del profesor Vico? Debe ser interesantísimo, hace un mamotreto, me imagino, de referencias históricas, ¿no? Entonces es muy interesante pensarlo así, pensar que este libro no es un libro cerrado, sino que es más bien un ejercicio en el cual podría repetirse. Y entonces esto se podrían seguir, o podría hacerse un volumen 2 o un volumen 3, y así seguir para adelante. Y es tanto este concepto de la biblioteca que también, post creación, se aparecieron ejercicios que eran muy similares. Uno de ellos es Last Pages, que es este libro, que está editado en Alemania recientemente, y recopila últimas páginas, pero de libros alemanes, ¿no? Es bien interesante porque son otro tipo de últimas páginas, ¿no? No tiene nada que ver con lo que nosotros, con lo que yo hice, ¿no? Fue editado en el año 2024, así que también tiene esa concomitancia de que dos proyectos hablando de lo mismo al mismo tiempo, lo cual es muy bonito. Otro que encontré también se trata de este libro, que es A Room of One's Own, A Thousand Libraries, que es muy interesante porque toma el libro de Virginia Woolf, que se llama A Room of One's Own, y este libro es en Suecia, fue distribuido en distintas bibliotecas. Y lo que hizo la autora fue pedir el mismo libro en todas las bibliotecas y recopiló toda la marginalia, podríamos decir, ¿no? Cómo la gente fue rayando y fue escribiendo y hizo de nuevo el mismo libro, pero rayado por distinta gente en distintas bibliotecas. Entonces, de todos los libros que circularon de esa novela, termina siendo un nuevo libro compilatorio, y si se fija en la estética también abraza esta idea de el texto como imagen. Y el último, que lamentablemente está bloqueado por el artista, yo creo porque supo que yo había hecho lo mismo, porque es muy parecido y de hecho tenemos hasta la misma página. Hay una página que se repite, que es la Fahrenheit 451. Se llama Conócete a ti mismo, Noxve te Ipsum, de María Isabel Rueda, que fue editado en 2017 en Colombia por Jardín Editorial. Para que vean, esa es como bloqueo, es exactamente igual. Y compartimos, hay páginas que son iguales. Yo no tenía idea de este libro, no sabía. Y apareció posterior y quiero contactar a María Isabel Rueda, conversar con ella, que la motivó, y ella trabaja mucho más el fondo con la idea del tarot, ¿no? Con la idea como de un oráculo el cual ella está leyendo. Entonces esta idea de que existe una familia, y ahora también hay otro libro que es una colección de fanzines que se llama Bibliofilia, que fue editado en México por la editorial Goldrain, que también lo que hace Goldrain es atesorar primeras páginas y epígrafes y dedicatorias, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces hay un trabajo en torno a la forma del libro, a desarmarlo, a capturarlo, a hacer, como decía, estos retratos de los libros. Y eso es, pues, este libro, como les decía, salió
El semestre pasado, el 2020, a fines del 2024, hicimos 60 ejemplares auspiciados por Foro de la Arte. Se presentó en el GAM en noviembre del año pasado. Después fue distribuido en la Feria Tinta. Ahí también estuvimos vendiéndolo. Y posteriormente fue presentado en un encuentro en torno a la publicación de artistas en Valdivia, en la UACH, en la Universidad Austral. No tiene ICBN. Recién también me preguntaban qué pasa con los derechos de autor de estos libros. Es como cita, pero es como robo también. Hay muchas obras que ya son también dominio público. Y también también es un homenaje, así que espero no meterme en problemas. El libro ahora me quedan muy pocas copias de los 60 ejemplares. No sé si me anime a hacer una reedición o pueda hacer una edición distinta, porque no, como hacerlo exactamente igual puede ser medio fome. La encuadernación le hicieron la amiga de Casa en Blanco, la Jacinta con la Pauli, y eso quedó muy bonito. El trabajo de producción editorial fue entero hecho en risografía, acá en el taller en la sala 14, y fue muy entretenido y fue muy desafiante porque también era el primer fanzine grande que hacía, de muchas páginas. Y eso, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Abrupto intermedio, está bueno. Es que ¿cachai? Que esa es la gracia, o sea, para mí esa es la gracia. Creo que el no pretender como una obra original, sino que el que es un juego, pero animarse a hacerla, ¿cachai? O sea, claro, recopilar las páginas 50, está bueno, ¿cachai? Está entretenido, páginas 50, de todo, ¿no? Y podemos hacer esos ejercicios, ¿cachai? Desarmarlos, ¿cachai? Perderle de alguna manera el respeto al libro tradicional, perderle, yo sé que estarán ya todos pensando en matarme, pero perderle el respeto, ¿cachai? O sea, apropiarse de los libros, generar las nuevas historias. Yo creo que es súper interesante. Creo que pueden haber, lo que te decía, o sea, lo que vimos de ese libro sueco, ¿cachai? Los Last Pages en Alemania, ¿cachai? Todo es posible de hacer, y creo que ampliar ese registro es lo más entretenido, que haya muchos libros de ese tipo. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que aquí, y ahí volvemos como al punto inicial, que es el libro artista o el libro autor o el libro obra, que claro, o sea, la aproximación es como más académica eso. Maderuelo habla que el libro artista es aquel que el autor se ocupa de todo el proceso de edición, desde la creación del contenido, al cuidado de la impresión, al encuadernado, hasta la distribución. Y lo que tiene este libro, y por eso asumo que aunque no me gusta como definirme como artista, sí es un libro de artista, porque efectivamente hay un proceso que en ningún momento lo suelto. Lo único que solté fue la encuadernación porque no tenía las herramientas como profesionales para poder hacerla, y se lo pasé a gente que confío y que quiero mucho, ¿no? Y eso también, y también hablar de eso, ¿cachai? O sea, también el trabajar el proceso desde cadena afectiva. Creo que eso también es algo que se echa de menos a veces. Y creo que también en los circuitos del libro de arte, se habla mucho. Trabajar desde las cadenas afectivas. Claro, el chiste pasa a ser con mi hermana. Así de afectivo, así de cerca, ¿no? Y cuando hablo de, claro, se lo pasé la encuadernación a la Jacinta, es porque yo admiro el trabajo de Casa en Blanco y siempre quise trabajar con ella, y para mí era como esa relación, ¿no? Y todo eso va configurando lo que tú decías, el proceso. Y estar arriba del proceso todo el tiempo, claro, o sea, si esto fuera otro tipo de libro, estaría el autor acá. A mí me ha pasado, de hecho, como que me han invitado a presentaciones del libro en que yo he diseñado solamente, y yo no queda aquí, sí, y el diseño, no, sí, lo hice bonito. Yo, como, nadie te pregunta por el diseño, ¿no?
Pero por eso es entretenido ocupar las herramientas que uno tiene como creador. ¿Cachai? Como creador y desplazarlas desde solamente lo que puede ser, no, que yo hago diseño gráfico. ¿Cachai? Yo hago diseño, no, en verdad no sé si hago diseño gráfico, o sea, estoy metido en la literatura, estoy metido en lo editorial, y eso es lo que va nutriendo, ¿cachai? Y eso para mí creo también es súper importante como pensarse como creador más que como un oficio específico, ¿cachai? Y es muy bonito lo que tú decís, o sea, como la idea del proceso. Ahora que veo esta foto, la portada fue un cacho porque era un papel aperlado que en la rizo patinaba, entonces se manchaba, y hubo que secarlo, y los cabros del taller me están haciendo así porque tuve 2 días colgados todas las portadas, ¿cachai? En el taller y me odiaron, obvio, ¿cachai? Pero quedó bonita, ¿cachai? Quedó linda. Así que sí, eso. Yo creo que la narrativa, aquí hay una narrativa que es meramente visual, ¿cachai? O sea, que se nos confunde, que se nos puede confundir con la narrativa como literaria, ¿cachai? Creo que la narrativa literaria, ponte tú, ahí está más el rol de la dueña de la biblioteca, ¿no? ¿Cachai? Y eso es lo interesante cuando hablaba de la idea de las diversas bibliotecas, ¿cachai? Eso, ahí es donde hay una autoría como de narrativa de que tú puedes, o sea, por eso yo decía como, ¿qué pasaría con el abrupto final de Mauricio Vico? ¿Cachai? O sea, ¿qué libros tiene? ¿Cachai? Y que deben ser probablemente muchos vinculados a la historia, o novelas, o poesía, como sería un abrupto final de poesía. Hay una anécdota que fue muy divertida porque involucra también, nuevamente, todo hecho en familia, a mi hija, que en un momento ella participó en todo esto, me veía fotocopiar, me acompaña siempre, y me dice, yo creo que le falta a tu libro, le falta la última página, debe ser la última página del diccionario. Puta, qué buena. Y se lo comenté a Guillermo Soto, que es el director de la Academia Chilena de la Lengua, y me dijo, se podría hacer un abrupto final solamente de últimas páginas de diccionario, porque hay diversos tipos de diccionario. Entonces ahí se van armando narrativas que son personales. En mi caso, fíjate que mi narrativa visual se junta con la narrativa visual de la editora colombiana que hizo lo mismo. O sea, yo en verdad debiera tomarme un avión a Bogotá y casarme con ella, básicamente, ¿cachai? Porque estamos en la misma frecuencia. Y ahí hay una misma narrativa, porque viene desde lo visual, desde la idea, ¿cachai? En lo literario creo que se pueden armar muchas narrativas distintas, y creo que puede ser muy interesante como precisamente esa especificidad, ¿no? La idea de la última página del diccionario nos derivó hasta la última palabra del diccionario, que no sé si lo saben, pero la última palabra que incluye el diccionario es susón. Y susón es una hierba. Así que decidimos armar la internacional susonista con otras editoriales. Mauricio. La selección de novelas y también nuevamente aquí hay una imagen que es mi hermana Claudia revisando libros y diciendo esto, ¿cachai? Como de repente como algunas muy cortas no iban, ¿cachai? O algunas que no eran suficientemente dramáticas. También pasó la discusión de cuál era la última página de la última página, ¿no? Que pensábamos en un momento que iba a ser Trópico de Cáncer por el tamaño de esa obra. Sin embargo, creo que fue La Guerra y la Paz. Sí, La Guerra y la Paz. Entonces, que fue el detalle fue ir conformando un universo diverso, pero que visualmente y narrativamente tuvieran cierto impacto, ¿cachai? Y también, por ejemplo, también en cuanto a ese criterio editorial, abro con un epílogo. La primera página es el epílogo de Moby Dick, porque justo coincidió que la última página de Moby Dick es el epílogo, que es justo solamente una página. Entonces, ¿con qué partes un gran final? Como epílogo. Tu primera página es epílogo. Chucha, me perdí todo el libro, ¿cachai? Entonces, como que los criterios fueron un poco lo que había y como te digo, ese impacto tanto visual de que no fueran como una línea, ¿cachai?
Ponte tú, el de Detectives Salvajes tenía que estar porque termina con unos dibujitos y los fanáticos de Bolaño lo reconocen inmediatamente. Alguien y dicen, ah, Detectives Salvajes, ¿cachai? Hay clásicos, hay de todo, pero claro, que fuera literatura como más contundente. Eso. No sé cuánto rato llevo hablando. Llegaron tarde. Se lo perdieron. 1-1. 1-1 para la profesora Catán. Nada, eso. Muchas gracias por venir, la verdad, en este día, por llegar aunque sea tarde. Pero no, muchas gracias y la verdad también, algo que quería decir, también muy feliz de presentar esto en la FAU, porque circula por todos lados. También esto es obra, esto es creación, esto es investigación hecha a partir del departamento de diseño. Es otra forma de investigar. Creo que terminará quizás en un paper, ¿cachai? Pero no necesariamente. Fue una obra y se investiga también a partir de crear obras de este tipo. Así que muy feliz de presentarlo acá, que era lo que me faltaba para cerrar el ciclo. Así que gracias, Claudio, nuevamente por la invitación y ojalá no haya lateado a haya entretenido a todos los expositores. Ojalá. Ya, eso. Muchas gracias.